¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20, espero que se escuche todo bien. Y como ya sabéis, hoy os traigo un nuevo SBC. Como ya sabéis, estamos volviendo a subir vídeos con continuidad. Por cierto, espero que todos llevéis esta cuarentena bien. Y antes que nada deciros que os voy a subir todos los SBCs de híbrido de ligas, híbrido de liga y país. Todo de la forma más barata. Y deciros que dejéis un muy buen like y una muy buena suscripción. Antes de nada, para que yo vea que así os siguen gustando y los siga subiendo. Estos SBC ya los subí en su día, pero como muchos me habíais preguntado que si había relevos a otros jugadores, por si no lo sabía, pues he decidido actualizar, hacerlos otra vez, en otra cuenta, lógicamente, para actualizaros los precios y enseñaros la forma más barata que hay ahora mismo. Y vamos a haceros el de maestro de los puzzles dentro del híbrido de Liga y País, que esto nos da 13.000 monedas. Ya sabéis que estos tres, voy a enseñaroslo antes, aquí en avanzado. Estos están, el de trébol de 4 hojas y el de orgullo nacional lotando, pero esos tres siempre dan muchas monedas, sobre todo al principio, así que bueno. Al principio se suelen monopolizar un poco más los jugadores, pero vamos. Este nos da un sobre de 55.000 monedas. El año pasado, si os acordáis, nos daban un sobre de 50.000, pero bueno, de 55.000 también está muy bien. Y vale 16.000 monedas. Antes de nada, por si no lo veis, necesita lealtad. Lo digo varias veces en los vídeos que necesita lealtad, porque luego la gente, pues, parece ser que no se entera. Necesita lealtad. Este SBC no hay otra forma de hacerlo sin lealtad. Bueno, sí, hay una forma. Claro, si este, en vez de tener 4 tuviera 10, cambias a todos de posición, a este AMI, a este extremo derecho, a este MD, y este pones un central icono, pues claro que sí. Así, si sale sin lealtad. Pero no, esto necesita lealtad. Lo digo porque luego la gente es muy pesada diciendo, es que necesita lealtad, sí, y lo digo 3 veces en el vídeo. Después de este momento de hate, pues nada. Empezamos a deciros los nombres. Ahí de paso ven el precio en comprado por. Y por cierto, dentro de poco empezarán los directos. Así que nada, ya sabéis. Empezamos por Giovanni Cabral, Giroud, Vizca, Acuña, Jorginho, Kovacic, Under, Garay, Antón, Toprak y Pavlenka. Antes de nada, como veis, sobra uno de química, es decir, necesita 10 jugadores de lealtad. Eso lo digo porque luego os etiquetaré abajo un vídeo que subí en su día, cuando subí estos por primera vez, de cómo hacer el truco de la lealtad. Y lo digo porque hay un truco para hacerlo de la lealtad más rápido sin que os salga como derrotas en el marcador. Esto, como veis, es una cuenta secundaria, pues me da lo mismo que ahí salga 0010. Pero en una cuenta verdadera, pues, o sea, en la que uséis de manera habitual, pues sí. Y por cierto, tengo un equipazo. Y antes de hacer esto, en mi cuenta me ha tocado Havertz Food Birthday por 400.000 monedas. Casi medio millón, ¿eh? Le he vendido, así que bueno. Vamos a enviarlo. Una más... Bueno, sí. Porque los he puesto en la plantilla para la lealtad. Así. Y bueno. De paso, vamos a abrir el sobre. Vamos a ver si nos sale algo. Pero bueno, esto ya es para que veáis que pueden salir cosas y tal. Vale, ni paneleo. Pues muy bien. Bueno, pero bueno, así de paso os enseño que si vosotros le dais a esto, ya dan 7.500 monedas. Y estos jugadores, siempre alguno de estos acaba valiendo 900, 1000. Esto, los contratos lo vendéis por 200. Esto acaba valiendo pasta. Por eso digo que siempre... Dos fichas de Food Draft. Chicos, si después de que nos hayan tocado dos fichas de Food Draft en el mismo sobre, creéis que esos SBCs no merecen la pena, no sé qué tengo que hacer. Así que nada, dejadme un muy buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.